Vamos a darle continuidad al tema de las cartas de control que ya estuvimos revisando. En cartas de control nosotros hacíamos la gráfica en el tiempo de los diferentes puntos que queríamos mapear o que queríamos en un momento dado analizar el comportamiento, ya fuera de un proceso productivo, de un proceso de servicios o de cualquier tipo. Vimos diferentes cartas. Ya vimos cartas para variables y cartas por atributos. En las de variables vimos la carta X, la carta R, la carta S, la de individuales. Y en las cartas por atributos vimos la carta P, la NP, la C y la U. ¿De acuerdo? Yo había hecho el comentario que una cosa era cómo se estaba comportando un determinado proceso productivo y otra cosa diferente era si dicho proceso era capaz de cumplir con los requerimientos o con las especificaciones que me diera un cliente o con las especificaciones de trabajo que tuviera la empresa misma. Y aquí es donde entran los índices de capacidad de proceso. Estos índices lo que hacen es decirme en forma general si el proceso productivo en cuestión es capaz de cumplir con un requerimiento dado. Pero la media del proceso estaba ubicada, si mal no recuerdo, por allá de 25 quejas. Era la línea de referencia. La expectativa de quejas que yo había puesto para el hotel, porque el problema era con un hotel con el cual analizamos a través de la carta U, la expectativa para el hotel era que tuviera el 10% o menos de quejas del número de clientes que llegaban semana a semana. Si mi proceso hubiera estado en control estadístico, pues se hubiera visto muy bien. Sin embargo, la media de ese proceso natural, pues resulta que estaba el doble por encima de las quejas. Mi proceso está en control estadístico, pero sin análisis, porque todavía no hemos hecho el análisis, sin análisis podíamos haber concluido que a pesar de estar en control estadístico, no éramos capaces de cumplir con la especificación o con el requerimiento de la administración o de la gerencia del hotel, que quería tener el 10% o menos de quejas con relación al número de clientes que llegaban semana a semana. ¿Sí me expliqué? El índice de capacidad de proceso y los diferentes índices que vamos a calcular son capaces de medir si mi proceso es capaz o no de cumplir con esos requerimientos de los cuales estamos hablando. Y el primero que vamos a revisar es un índice conocido como índice CP. Este índice es el índice de habilidad potencial que tiene un proceso. Es bien importante antes de revisar los índices saber que yo tengo especificaciones de trabajo y que tengo límites de control. Cuando nosotros trazamos la carta, determinábamos la línea central y con base en esa línea central calculábamos los límites de control, que son los que están marcados en la parte de abajo. ¿Ok? Sin embargo, esos son bien diferentes a los límites superior e inferior de la especificación de trabajo. ¿Ok? Y para ejemplificar esto, a través del uso y manejo de los índices de capacidad de proceso, lo voy a hacer con un problema que ya resolvimos, que era el que les comentaba hace un momento, que era el problema de los fertilizantes, que fue el primero que resolvimos para las cartas XR. Entonces aquí les pediría, si ya tienen listo el archivo de Excel, para empezar a trabajar con él. Yo voy a hacer enlaces con las diferentes pantallas para que ustedes puedan ver cómo se calculan y qué se puede concluir al final de dichos cálculos. Les hacía el comentario de que el primero de los índices que se logró diseñar fue el índice conocido como índice CP,
que como se menciona en pantalla, es el índice que me determina la habilidad potencial que tiene un determinado proceso. Este análisis consiste en determinar la amplitud de la variabilidad natural de dicho proceso cuando se revisa una determinada característica de calidad. El CP es el más básico de todos y compara el ancho de la variación tolerada para el proceso con la amplitud de la variación real del mismo. El cálculo de este índice es bien fácil y está relacionado con las especificaciones de trabajo y tiene mucho también que ver con el valor de la desviación estándar que maneja el proceso del cual estemos hablando. La fórmula para calcular el índice CP, como la pueden ver en pantalla, es una fórmula muy sencilla. Te pide la resta de las dos especificaciones de trabajo. Te pide la resta del límite superior menos el límite inferior. Y eso lo vas a dividir entre 6 veces el valor de la desviación estándar. Vamos entonces a hacer los cálculos correspondientes. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que dependiendo el valor que yo obtenga para el índice CP, voy a hacer una clasificación del tipo de categoría o la clase del proceso, de nuevo con base en ese valor. Esto lo vamos a revisar en un momento más. Déjenme salirme así rapidito de pantalla. Profe, Mande. ¿podrá volver a explicar para qué se utilizaban los índices? ¿Qué te parece si lo explicamos con el ejemplo? ¿Está bien? Ahorita lo vas a ver con el ejemplo de forma mucho más clara. ¿Te parece? Para la explicación de este tema, vamos a trabajar con el problema que resolvimos, como les había comentado, cuando explicamos las cartas XR. El problema es el que aparece ahorita en pantalla. ¿Sí lo recuerdan? Era un problema donde analizábamos la producción en una planta de agroquímicos e intentábamos monitorear el peso del costal de fertilizante. Teníamos un valor nominal que era de 50 kilogramos y tenía una tolerancia de más o menos 1 kilogramo. Eso implicaría que la especificación inferior o el requerimiento que se tiene para este producto en particular son 49 kilogramos y la superior son 51 kilogramos. Con base en esta problemática, necesito calcular el índice de habilidad potencial CP, que es el que aparece en pantalla. Estos eran mis datos. Y estos datos yo se los envié en la hojita de Excel para hacer el análisis en la hoja de cálculo. Esos datos son los que aparecen aquí. Son los que utilizamos para el cálculo. ¿Ya los tienen a la mano? Sí, profe. Sí. Perfecto. Utilizando estos datos, yo lo que hacía era trazar los diferentes puntos para construir la carta de control, la cual se veía más o menos así. Hacíamos el trazo o el mapeo de los diferentes puntos, eran 24 puntos. Sin embargo, ahora lo que yo estoy intentando determinar es no si el proceso se encuentra bajo control estadístico, el cual por cierto sí lo está. ¿Se acuerdan que veíamos? Aquí está el límite de control superior, aquí está el inferior, y no se presenta ningún patrón de comportamiento raro o anómalo. Ningún patrón de comportamiento que haga que yo concluya que el proceso está fuera de control. Sin embargo, ahora el objetivo no es ese. Ahora el objetivo es saber si está muy bien, está en control estadístico. Sin embargo, ¿es capaz de cumplir con la especificación que me pide el cliente? El cliente me pide o la empresa me pide que el llenado sea 50 kilogramos con una tolerancia de más o menos 1 kilogramo. Esto es lo que me pide la especificación. Esto es lo que está arrojando el proceso. Esto que ustedes observan en pantalla es lo que arroja de manera natural el proceso. La de 50 kilogramos, que es esta que aparece aquí, que estoy señalando en este momento, esta que aparece aquí, debería ser
la línea central o la línea de referencia. Y en mi proceso esa no es la línea. La línea es la que aparece aquí en negro. En mi proceso, la línea central es 49.76. Entonces, repito, mi proceso es o no es capaz de cumplir con la especificación que me pide el fabricante o que me pide la empresa. Eso es precisamente lo que nosotros vamos a determinar con el índice de habilidad potencial CP. Y para hacer el cálculo de ese índice, lo que vamos a hacer es seguir la fórmula planteada. Esta que aparece en pantalla. El CP se va a calcular dividiendo la resta de la especificación superior menos la inferior entre 6 veces el valor de la desviación estándar. Si ustedes recuerdan, la desviación estándar se podía calcular de dos maneras. Una, podía calcularla con los datos del problema teniendo una desviación histórica, lo cual no aparece aquí porque yo tengo nada más el monitoreo de 24 muestras. O también se podía estimar dividiendo el valor de la media del rango entre un parámetro llamado D subíndice 2 que se calculaba, o que se obtenía con las tablas de construcción de cartas de control. ¿Ok? Para hacer ese cálculo, me voy a pasar a la hoja. El valor de la desviación, según una de las fórmulas que nosotros vimos en las cartas XR, era desviación igual a la media de los rangos entre el parámetro D sub 2. Así era como nosotros estimábamos la desviación estándar cuando yo no tenía el dato histórico. En mi problema yo ya tengo la media de los rangos, que es este. ¿Cuánto vale en mi problema? Vale 1.05. Ese valor yo ya lo tengo. La media de los rangos vale 1.05. El otro valor que necesito es el parámetro de sub 2. Y ese parámetro yo lo obtengo de la tabla de construcción de cartas de control. Esa la voy a sacar de aquí. Es la que tengo en pantalla. Esta yo se las mostré cuando empezamos a ver las cartas para variables. ¿Lo recuerdan? Aparecían diferentes columnas, esta para la carta X, estas dos para la carta R, y para la estimación del valor de D sub 2, que yo lo utilizaba para la desviación estándar, utilizaba el tamaño de la muestra y lo empataba o lo empalmaba con los valores de la columna D sub 2. En este problema, ¿de qué tamaño es la muestra? 4. N es igual a 4. En mi problema, N es igual a 4. Tomando eso como base, puedo determinar que el valor para la estimación de la desviación estándar correspondiente para D sub 2 con una N igual a 4 es de 2.059. Ya tengo los valores necesarios y entonces voy a hacer desviación igual a 1.05 entre 2.059. ¿Cuánto nos da? $0.5099. Bueno, se redondea ahí, ¿no? Así es. Aquí está el valor obtenido. 0.509956 y una cadena de decimales un poquito larga. Este valor es el valor estimado para la desviación estándar del proceso que estamos analizando. Estos datos fueron sacados del proceso. Este valor del rango medio es sacado u obtenido del proceso. Este valor de D sub 2 es el correspondiente
para cualquier proceso productivo donde el tamaño de la N sea igual a 4. Con esta base, yo ya puedo calcular el índice CP. El índice CP, ¿cuánto sería? El índice CP me queda. La fórmula dice, aquí está, especificación superior menos especificación inferior entre 6 veces el valor de la desviación estándar estimado. ¿Cuánto vale la especificación superior de este proceso? 51. ¿Cuánto vale la inferior? 49. Y eso lo voy a dividir entre 6 veces el valor que acabo de estimar. Muy bien. Aquí tengo ya mi valor y lo voy a memorizar para hacer el cálculo más rápido. Y voy a hacer 51 menos 49 son 2. Y lo voy a dividir entre 6 veces el valor de A, que es el valor de la desviación estándar. El valor estimado para el índice CP a mí me da 0.6536 y una cadena de decimales. ¿Se entendió? ¿Y ese número qué significaría? Es una muy buena pregunta. ¿Ese número qué significaría? El valor que yo acabo de obtener es 0.6536. Es el valor que aparece en este momento aquí en la pantalla de ustedes. Ahora, la referencia que yo tengo para la comparación es esta tabla. Esta tabla es la que me va a permitir clasificar mi proceso con relación al valor del índice CP. Esta es una tabla ya preestablecida. Es importante tenerla en cuenta para tu conclusión. El valor que acabo de obtener es 0.6536. Si el valor del CP es mayor o igual que 2, es un proceso de clase mundial. ¿Dónde estoy yo con mi proceso? ¿Dónde quedé? En el tercero, ¿no? En el tercero. En Fíjense, el Ah, no, cuarto. en el cuarto, no había visto. fíjense en el número 4. El número 4 dice que cuando el índice CP es menor o igual que 0.67, tenemos un proceso que no es adecuado para el trabajo y que requiere modificaciones muy serias. Interesante, ¿no? Aquí es donde entra mi proceso productivo, porque a pesar de estar en control estadístico, resulta que el índice de habilidad potencial del proceso lo ubica en 0.6536. ¿Qué significa? Que a pesar de que el proceso se encuentra en control estadístico, según se puede observar aquí en la carta de control, pues cuando yo lo intento clasificar con relación al valor del índice CP, pues me dice que es menor a la referencia, que es 0.67, y eso lo ubica en la categoría 4, la peor de todas. ¿Sí me expliqué? Ahora, Sí, profe. algo bien interesante que yo les quiero mostrar es lo siguiente. Aquí está la carta de mi proceso. ¿Sí se alcanza a ver en pantalla? Ahí la tenemos. Ahí está la carta de mi proceso con los datos. Estos datos yo me los voy a llevar a Minitab. Voy a abrir la aplicación por acá.
Para quienes no hayan tenido la oportunidad de utilizarlo, Minitab es un software que te permite hacer procesamientos estadísticos de diferentes tipos. Uno de ellos tiene que ver con la construcción de las cartas de control y otro de ellos, de los que se pueden utilizar, está el uso y manejo de herramientas estadísticas y herramientas de calidad. A mí me interesan básicamente las de calidad. Voy a copiar los datos. Y me los voy a traer a Minitab. ¿Okay? Voy a quitar la pantalla compartida de aquí. Y voy a compartir la pantalla de Minitab. Ahí la tengo. Esto que ustedes están viendo en pantalla es la portada o la hoja de trabajo del software Minitab. Pueden notar que la interfaz es muy parecida a una hoja de cálculo en Excel, con estructura de columnas y filas y de celdas, donde yo lo que hice fue traerme todos los valores de las 24 muestras. Solo los valores, no me traje ningún cálculo. Y a través de esta herramienta voy a generar lo que ya procesamos en Excel, pero de forma un poquito más sencilla. Por ejemplo, estas eran o son 24 muestras de tamaño n igual a 4. Yo puedo trazar en una herramienta del menú que se llama gráfica. Puedo utilizar diferentes herramientas dependiendo qué necesite, desde diagramas de dispersión, gráficos matriciales, gráficos de burbuja, trazos de probabilidad, diagramas de tallo y hoja, etc. Y también existe otra herramienta que se llama STAT, donde se pueden hacer diferentes procesamientos de tipo estadístico. Entre ellos, si ustedes observan en el menú, aparecen las cartas de control. Y en la carta de control, yo puedo seleccionar la carta para variables, donde se clasifica la información por subgrupos, y puedo tomar la carta XR, que es la primera que nosotros explicamos con las hojas de Excel. La diferencia de manejarlo con Minitab es muy grande, porque aquí el procesamiento se hace prácticamente automático. Voy a seleccionar, por ejemplo, los datos que se encuentran por renglones. Y en la selección, selecciono las 4 columnas. El valor de cada renglón representa una muestra y están ubicados en 4 columnas de datos. Los selecciono, le digo OK y la carta queda construida. Y no solo la X, también la R. ¿A qué le dio, profe? En OK, para generarla. No, pero para cuando estaba haciendo, pues, ¿a qué le aplastó arriba de los comandos? La voy a quitar otra vez. Y voy a ir otra vez a Stat. En Stat voy a seleccionar cartas de control. Y en cartas de control voy a escoger una opción que dice cartas para variables divididas por subgrupos. Y aquí voy a seleccionar la XR. Y en XR viene la opción 1, donde todas las observaciones están colocadas sobre una columna, y 2, donde las observaciones están colocadas por renglones, donde cada renglón representa una muestra. Y una vez que yo hago eso, selecciono las 4 columnas. Al seleccionarlas, nada más le voy a decir OK y listo. Así es como la construyo. Si ustedes la comparan con la que obtuvimos a través de la hoja de cálculo de Excel, se van a dar cuenta que es prácticamente idéntica. Pero, Profe, no pero en el examen sí va a querer que lo hagamos en Excel, ¿verdad? Mínimo Excel. Si alguno de ustedes se aventura a manejar el Minitab, genial. Sin embargo, pero ya no haríamos los otros cálculos, no importa. Lo que sucede es que dependiendo lo que yo te pida en la evaluación, es lo que tú vas a entregar.
pero podemos hablar de eso un poquito después. Una de las cosas que yo les quiero mostrar es la siguiente. Ya tengo mis datos ubicados y clasificados por renglones. Dijimos que un renglón representaba cada una de las muestras. Y aquí, en Minitab, yo puedo hacer el cálculo de los diferentes índices de capacidad de proceso. Entre ellos, el índice CP, que es uno de los que más me importan. Para calcularlos voy a ir a Quality Tools, son herramientas de calidad, y aquí voy a seleccionar los índices de capacidad y voy a irme a la primera opción, la cual me va a permitir graficar en una curva o sobre una curva de distribución normal todos los datos. Al llegar aquí, me pide o me pregunta cómo están arreglados los datos. Si los datos están arreglados o en una simple columna o con tamaño de subgrupo o en subgrupos por renglones. Y mis datos están ubicados así, en subgrupos por renglones. Voy a seleccionar los 4 renglones. Le digo seleccionar. Y acá, por ejemplo, me hace la pregunta sobre precisamente los límites, tanto el inferior como el superior de la especificación de trabajo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ¿quién era el límite inferior? 49. 49. ¿Quién era el superior? 51. 51. ¿Tenemos una media histórica aquí? No, No tenemos media histórica. ¿Desviación estándar histórica? tampoco. Tampoco. Tenemos una desviación estándar estimada para la muestra de 24 tomas o los 24 lotes. Ya puse mi especificación inferior y mi especificación superior. Aquí voy a irme a la opción que dice, valga la redundancia, opciones, y me pide un target. Yo ya lo tengo. ¿Cuál es el target en este problema? El target son 50 7. kilogramos. Le digo OK. Y un OK final. ¿Y qué sucedió? ¿Cuánto me dio el índice de capacidad de proceso en este problema? El CP. Aquí lo tengo, mira. Aquí lo tengo. Índice CP, .66. ¿Cuánto nos dio el cálculo a mano? Nos dio .6536. Es muy cercano. Bastante cercano. Una parte que a mí me interesa mucho que podamos analizar es la siguiente. Fíjense bien. Aquí está mostrado en un histograma cómo se están comportando los diferentes datos que yo tengo en mi problemática. Acá arriba aparece el límite superior de la especificación. Miren, está ubicado en 51. Acá abajo aparece el límite inferior, límite superior y límite inferior. Y el target aparece justo en el centro. ¿Cómo se está comportando mi proceso? Pues podría ser un histograma, pues es que no se parece casi a la campana, pero tiene mucha variabilidad porque no los datos cierto no se parecido? centran. Totalmente de acuerdo con Vanessa. Tiene cierto parecido con una curva acampanada, pero tiene mucha variabilidad. Hay mucho del proceso que está fuera de la curva, mira. Fuera, fuera, fuera. Tan es así que en el análisis me dice cuántas ppm están fuera del proceso. ppm significa partes por millón. ¿Cuántas partes por millón del proceso productivo analizado cumplen y cuántas se salen? ¿Ok? Los valores calculados o los valores estimados, pues los puedo corroborar dentro de los cálculos procesados. Por ejemplo, la media de la muestra, Minitab nos arroja que nos da 49.7615, que es básicamente lo que obtuvimos con el otro, ¿no? Nos dice que el tamaño de la muestra son 96 y en efecto son 96. Son 24 por 4. 24 muestras de tamaño 4. 96. Es decir, el programa ya me permite hacer estimaciones mucho más fuertes, mucho más dirigidas a
las áreas de control estadístico de la calidad y en general a la estadística. Y no solamente me calculó el CP, me calculó más índices de capacidad de proceso, los cuales vamos a ir analizando con el paso de las clases. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? Sí, con relación, por ejemplo, a este problema de los fertilizantes. Referencia al problema, nos dice nada más que el proceso no está tan bien diseñado y ocupa muchos cambios. No es adecuado. Okay. Ahí está una primera participación. Iván ya dio su punto de vista. ¿Qué entendieron? ¿Qué se entendió de este índice CP? Pues también podría ser que como está mal diseñado, dista mucho de la expectativa, que es los 50 kilogramos, entre 49 y 51. O sea, como que te indica qué tanto se puede acercar a lo que espera, pienso yo. Ok, es una muy buena opinión de Vanessa. Bien, en términos generales, hay algo que tenemos que entender. Fíjense, ahorita mencionaba Fernanda que apenas le agarraba el rollo a las cartas de control, y es válido, ¿eh? Hay que entender dos cosas bien importantes. La primera, una cosa es que tu proceso se encuentra en control estadístico. Y otra muy diferente, que tu proceso sea capaz de cumplir con una especificación dada. Y lo veíamos, por ejemplo, lo acabamos de ver. En este problema que acabamos de analizar, en el de los fertilizantes, después del análisis, nosotros concluimos que el proceso está bajo control. Ahí está, mira en la carta. Dentro de los límites, no tiene ciclos, tampoco tiene ninguna tendencia. Y analizamos 24 muestras. No presenta alta variabilidad, solamente un punto está cercano al límite de control. Tampoco presenta baja variabilidad. Técnicamente, este proceso está en control estadístico. La pregunta es, ¿este proceso es capaz de cumplir con el requerimiento de producción que se requiere para este problema? Es decir, ¿es capaz de cumplir con el target del problema? Aquí está, mira, el target. Me piden que sean 50 kilogramos con una tolerancia de +-1. ¿El proceso es capaz de cumplir? ¿Quién me lo va a decir? Él me lo dice. De acuerdo con el valor obtenido, ¿es capaz de cumplir? No. No. Es que está en control estadístico. Genial. Pero con todo y el control no es capaz de cumplir. Es como el ejemplo que les había puesto cuando vimos las cartas de control. Imagínate que eres un atleta y está corriendo los 100 metros planos. Y de forma consistente estás haciendo 13 segundos, 12 segundos y medio, 12:75, 13. Ahí estás. De forma consistente. Pero resulta que la marca límite para ir al evento más grande son 11 segundos. Entonces tú puedes ser muy consistente. 13, 13, 13, 12:70, 12:80, 13, pero la marca es 11. Entonces son dos cosas distintas. ¿Qué tan consistente puede ser? Y si eres capaz de cumplir o no con una especificación dada. Aquí ocurrió lo mismo. El proceso está bajo control, pero el límite son 50. Y la media de tu proceso está en otro lado. La media de tu proceso está en 49.76, según lo que se puede observar aquí. Esa parte nos tiene que quedar muy clara para los siguientes índices que nos toca revisar.